Hola mi gente hermosa, no subí el FIC el domingo, ya que estaba muy ocupado por carnaval, y pues eso me pasó factura que me enfermé muy fuerte por jugar con agua fría en un lugar con clima frío. Jejeje, en fin, antes de comenzar quiero aclarar una pequeña cosa, tanto mis amigos como yo no estaremos rotos como tal, incluyendo el hecho de que jugaré con la moralidad de tener el poder de un dios pero sabiendo y entendiendo las consecuencias de los actos que realizamos como humanos. Ya que mantendremos la moralidad y sobre todo no seremos insensibles a eso, también quiero aclarar que todos nuestros personajes tendrán de 2 a 3 capítulos cada uno, eso es para desarrollar la trama de Jujutsu Kaisen en diferentes perspectivas y con respecto a la historia, entiendan que habrá cambios en Jujutsu Kaisen, como dije en el prólogo no serán masivos pero traen nuevas tramas, y eso se verá muy pronto incluso cambiando el rumbo de la historia, pero sin alterar el carácter y la forma de ser a ningún personaje, y con eso dicho acepto cualquier tipo de crítica o opinión con su debido respeto. También quiero recordarles que ninguna imagen, música, o obra a curse mencionen me pertenece todos los derechos a sus respectivos autores, lo único que me pertenece es el curso de la historia en base a mis personajes sin más que comience el fanfic. En un bosque que estaba cerca de un pequeño pueblo 2 personas corrían a toda velocidad incluso cuando su respiración era pesada, no dejaban de avanzar tal era su desesperación que inconscientemente utilizaron más energía maldita de lo esperado, superando por mucho sus capacidades físicas, pero en ese momento no podían detenerse en admirar su pequeña hazaña, ya que toda su concentración estaba en poder salir con vida del bosque. En eso una de las 2 personas decidió hablar entre gritos. Mierda, mierda, mierda. ¿Dónde está el gran maestro? No lo sé, él dijo que estaría justo en el lugar acordado, pero ya lo pasamos de largo y no ha aparecido, juro que si salgo de esta lo mato. Fue la respuesta de la otra persona, quien también gritaba por la ira y desesperación, además de lo irritante y desgastante que era correr por sus vidas. Además su única forma de desahogo era maldecir a la persona que los puso en esta situación, sin más recordó cómo es que llegaron a tal posición, 1 hora antes de la persecución. 3 chicos no más de 16 años con ropa de estudiantes de segundo año caminaban y miraban el pequeño pueblo, pero uno de ellos era quien más inquieto estaba, compraba cualquier chuchería o dulces que se encontraba y lo hacía con felicidad pero sobre todo con curiosidad genuina en sus acciones. Al ver eso uno de los chicos estaría irritado por el comportamiento del chico imperativo así que dijo. Oye Tamashiri, ¿seguro que no quieres abrir un velo cuando empieza el exorcismo? Ya que si no sale como lo planteaste todo será un desastre, además es importante seguir siempre el código de hechicero sin importar nada. A lo que el muchacho conocido como Tamashiri se detuvo de golpe y respondió con confianza, pero sobre todo con una voz que denotaba una calma y paz, que haría tranquilizar a cualquier persona. Me sorprende lo estricto que eres teniendo tantos piercings además de amar el rock y ser rebelde en tu día a día, es increíble cómo el ser humano es una dicotomía andante, así que tranquilo Yoshinobu, disfruta el paisaje, estamos muy lejos de la ciudad por fin somos libres, así que solo disfruta un rato despreocúpate yo me encargaré de todo, y prometo que mientras yo esté nada les pasará tienes mi promesa. Ante tales palabras el chico, que ahora era conocido como Yoshinobu solo pudo refunfuñar, pero el último muchacho que se había quedado en silencio dijo con claro fanatismo hacia Tamashiri mientras realizaba una posición de firmes. Así será gran maestro yo Itami prometo que seguiré esta orden. Esa es, así se habla Itami, así que sal y disfruta no te preocupes nadie dirá nada, de nada sobre este viaje ¿verdad Yoshinobu? Respondió Tamashiri a Itami, mientras se aseguraba de que Yoshinobu les siguiera el juego. A lo que el mencionado no tuvo nada más que decir y solo cedió, pero apenas los 2 otros chicos se dieron la vuelta felices, Yoshinobu sonrió alegremente. En eso el recuerdo terminó ya que Yoshinobu salió de su mente para concentrarse en la situación actual que no era nada favorecedora para ellos. Sin más volvió su cabeza en dirección a Itami, el cual estaba sumamente cansado apenas si podía seguir el ritmo, al ver eso Yoshinobu entendió que era cuestión de tiempo para que Itami cayera rendido ante el cansancio. Pero en eso Yoshinobu sintió una presencia abrumadora parando al instante, incluso el cansado Itami se detuvo en seco sin poder hacer nada, pero lo más impactante es que la gigantesca maldición que parecía ser un dragón occidental con una mezcla de babosa de 10 cabezas. Se detuvo y miró encima de una de sus cabezas, en la cual yacía un muchacho de pelo rubio como el oro y unos ojos tan hermosos que reflejaban una flor de loto de color dorado y negro. La maldición lo observó con pánico en especial aquellos ojos que lo miraban detenidamente, ya que se sentía indefenso ante aquella mirada.
Y por puro instinto o idiotez la maldición atacó con todo lo que tenía, mandando una llamarada de color azul opaco en dirección al muchacho sin importar que una de sus cabezas fuera dañada. Ya que la maldición sabía por instinto que si no eliminaba aquella amenaza perdería más que una cabeza. Pero antes de que su ataque impactara en el objetivo sintió como ya no podía moverse. Eso hizo que su ataque también se detuviera ya que ni siquiera tenía control sobre su propia energía maldita. Y el causante de todo esto era aquel humano, que al parecer tenía sus manos en forma de cárcel impidiendo los movimientos de la maldición, quien lo miraba con pura impotencia pero sobre todo miedo. Lo único que podía hacer era escuchar al chico y aunque no lo entendiera, sentía que se estaba burlando de él. Oigan chicos, ¿están bien? Jejeje, parece que me quedé dormido en medio del bosque. Además, ¿por qué huyen de esta maldición? Está muy débil apenas si llega a grado 1. Ante tales palabras los chicos tenían diferentes pensamientos, ante lo que estaba pasando. Con Itami él estaba súper entusiasmado con lo que veían sus propios ojos, ya que según lo que le dijo Yoshinobu, esta maldición era de grado 1 lo suficiente para devastar toda una ciudad, pero Tamashii lo contuvo como si nada. Pero rápidamente razonó, ya que era de esperarse viniendo de quien actualmente proviene de uno de los 5 grandes clanes y actual líder de este. Tamashii Tsukumo el bendecido con la iluminación. Sin más Itami reafirmó su convicción y prometió seguir cualquier orden, y no solo por el poder o estatus que poseía Tamashii, ya que gracias a él fue que lo sacaron del manicomio, y quien le enseñó que no estaba loco al contrario le mostró que tenía potencial, para algo más grande de lo que incluso sus padres no vieron se volvió en su mejor amigo y sobre todo su maestro. Aunque tengan la misma edad Itami respeta a Tamashii más que a cualquier anciano de la hechicería. Y mientras Itami estaba con tal resolución Yoshinobu tenía otros pensamientos, sí estaba sorprendido por tal demostración de poder incluso cuando esta no era la primera vez que lo veía pero él sabía más que Itami. Que la persona frente a ellos cambió la misma historia de la hechicería y la no hechicera con solo su nacimiento, esto lo conocía, ya que él proviene de un clan menor. Nota del autor: esto no es canon, me lo inventé para dar más profundidad al personaje Yoshinobu Gakuganji de Jujutsu Kaisen, ya que no hay mención de su pasado, solo que es un hechicero de primer grado súper conservador y muy pero muy tradicionalista, sin más fuera nota. Y al provenir de uno de los clanes menores sabe más que Itami, ya que desde niño fue entrenado para respetar, pero sobre todo tener el mejor conocimiento del mundo de la hechicería. Yoshinobu Gakuganji, del clan Gakuganji. Sabe que el día que nació Tamashii del clan Tsukumo todo cambió. Ese día, en 1942 el 5 de febrero, Japón estaba en el apogeo de su expansión durante la Segunda Guerra Mundial, conocida como la Guerra del Pacífico en ese momento, pero también comenzó a enfrentar reveses significativos. El país, bajo el mando del emperador Hirohito y el primer ministro Hideki Tojo, impulsaba una agresiva campaña imperialista en Asia y el Pacífico tras el ataque a Pearl Harbor en diciembre de 1941. En ese instante en enero, los avances y conquistas en el sudeste asiático. Las fuerzas japonesas capturaron Manila, Filipinas, el 2 de enero y comenzaron el asedio a Bataan. También invadieron las Indias Orientales neerlandesas, actual Indonesia, y Borneo holandés el 11 de enero, y avanzaron hacia Birmania el 16 de enero. Esto cortó rutas de suministro aliadas a China. Japón estaba ganando territorio e influencia en el mundo y a finales de año en octubre. Batalla de las Islas Santa Cruz, 26 de octubre, una victoria táctica japonesa pero con altas pérdidas en aviones y tripulaciones. A lo largo del año, Japón ocupó territorios como Nueva Guinea, las Islas Salomón, Timor, las Aleutianas y más, pero las pérdidas en Midway y Guadalcanal señalaron el declive, haciendo que Japón se consolidara como una próxima potencia, teniendo todo para ganar la guerra. Pero en el mejor momento algo ocurrió ya que en 1942 el 5 de febrero, el clan Tsukumo quienes eran uno de los portadores del título de los 5 grandes clanes, con una influencia poderosa en la política e hechicería, dio a luz a Tamashii que significa alma o espíritu de luz. Tal nacimiento afectó el curso de la guerra, todo el mundo pensó que por las bombas atómicas, lanzadas sobre Hiroshima el 6 de agosto y Nagasaki el 9 de agosto. Aunque las bombas fueron un factor de shock devastador y contribuyeron decisivamente al fin de la guerra, las personas de ciencia o historiadores debaten intensamente cuál fue el elemento más determinante, las bombas o la entrada de la Unión Soviética en la guerra, ya que eso solo fue para el mundo que no tenía conocimiento de la hechicería maldita pero, para la gente poderosa y que sí tenía conocimiento de la energía maldita y la hechicería. Fue totalmente diferente ya que Tamashii nació con los ojos iluminados de la octava conciencia, fue el primero en más de 300 años que nació con tales ojos.
Nota del autor, este hecho histórico será modificado un poco, ante todo el respeto para Japón y aquellas personas que participaron en la guerra, sobre todo la gente inocente que no tenía nada que ver en el atentado de Hiroshima y Nagasaki, su debido respeto ante esa muerte fuera nota, ya que solo fueron un par de segundos pero se sintió, todas las almas resonaron, solo por esos ojos los cuales tienen la capacidad de ver el alma de todo ser vivo, además de que Tamashii también nació con la técnica hereditaria de sellado. Ya que el clan Tsukumo tiene la capacidad de sentir su espíritu que está en medio del cuerpo y el alma. Siendo que muy pocos quienes la heredan. Tal técnica permite contener y sellar a cualquier individuo, no importa el poder que tenga el enemigo, siempre será sellado. Así Tamashii con apenas unos segundos de haber nacido causó que la guerra fuera más feroz, pero esta vez era para matarlo, ya que su nacimiento hizo que las maldiciones aumentaran su nivel e incluso la energía maldita fue más densa en todo el mundo, pero en especial y sobre todo en Japón. Dando una ventaja superior al país en cuanto a poder bélico y táctico. Todos los países hicieron lo imposible atacando con todo, incluso mandaron a sus mejores hechiceros, que apenas en Japón serían de grado 4. Máximo grado 3, al hacer eso el mundo de la hechicería japonesa entró en guerra, no solo por Tamashii, más bien era por la ofensa dirigida hacia los propios hechiceros, que jamás dejarían pasar que meros extranjeros atentaran con la vida de sus descendientes. Así aumentando las bajas de cada país, los cuales empezaron a retroceder, ya que a diferencia de Japón, los cuales tenían el 90% de hechiceros a nivel mundial, los otros países carecían de eso, teniendo solo el 10% repartido en todo el mundo, siendo un activo invaluable, ya que por cada hechicero del extranjero que moría en batalla, el país del que proviene dicho hechicero perdía poder e influencia. Pero no solo los países fuera de Japón que perdieron tales activos únicos e invaluables para su patria estaban en riesgo, ya que dentro del mismo país japonés el emperador comenzó a perder mucho prestigio y poder dentro de la política no hechicera y comprendió que su propia guerra se había salido de control, ya no tenía el control en su propio país, además de ser presionado por los políticos o gente influyente y poderosa fuera de Japón, al sentirse acorralado de tal manera comenzó a ceder territorios ganados, así apasionado a los extranjeros. Al instante las potencias mundiales comprendieron que Japón ya no se expandiría y entendieron que meterse con Japón, en especial con los hechiceros, sería acabar con sus propias vidas, y la guerra terminó en menos de 2 a 5 años. Y todo por el nacimiento de un recién nacido que apenas podía moverse, nadie dijo nada, todo fue especulativo. Muchos pensaron que Japón temía la guerra, y sus consecuencias, eso era lo que la gente que no tenía conocimiento de la verdad pensaba. Ya que en verdad las potencias temieron enfurecer al verdadero poder que en Japón se oculta, incluso cesaron la orden de asesinato de Tamashii. Pero incluso con la guerra terminada, el mundo y en especial Japón sufrieron un cambio masivo, ya que las maldiciones aumentaron a un nivel mucho mayor. Ya que antes era raro ver maldiciones de tipo 1 y muchísimo más extraño que aparecieran maldiciones de nivel especial, pero ahora era más contundente. Incluso la hechicera conocida como Tengen reforzó masivamente las barreras que mantenía a raya a todas las maldiciones, así comenzando una nueva guerra, pero esta vez para el mundo de la hechicería y lo sobrenatural. Por eso Yoshinobu Gakuganji siempre comprendió la importancia que tenía Tamashii Tsukumo, siendo el pilar de la hechicería, una palabra de él era como todo el consejo de ancianos. Pero Yoshinobu Gakuganji a veces sentía que Tamashii no se tomaba su papel en serio e incluso era más rebelde que él en cuanto a las leyes de la hechicería se trataba. Pero rápidamente dejó sus pensamientos atrás, ya que Tamashii volvió a hablar con una pequeña sonrisa relajada, pero sobre todo emanando una paz que transmite tranquilidad a cualquiera. Tranquilos, ya todo está bien, así que díganme qué vamos a comer después de que elimine a esta maldición. Yo digo que probemos el ramen de este pueblo. Ante tales palabras Yoshinobu solo suspiró y pensó que Tamashii, tal vez nunca cambie, siempre sería una persona despreocupada, calmada y relajada con todos, así es su amigo. Y con una pequeña sonrisa Yoshinobu salió de sus pensamientos y dijo, casi gritando en dirección a Tamashii. Vi un pequeño establecimiento de ramen repleto de estudiantes del pueblo, antes de salir en busca de la maldición de seguro es muy bueno. Ante tales palabras dichas por Yoshinobu, Tamashii sonrió tranquilamente y dijo. Entonces ¿qué esperamos? Vamos a comer. Y en el preciso instante que terminó de decir eso, la maldición presenció, como los ojos de Tamashii brillaban y detrás de él salían 2 manos gigantes que parecían estar hechas de oro. Aplastando a la maldición como si de un insecto se tratara, así desapareciendo en el acto como si jamás hubiera existido desde un principio.
Con el trabajo realizado los tres muchachos fueron al establecimiento de ramen, probando una de las mejores comidas que sus paladares tuvieron el honor de conocer, incluso Yoshinobu quien no comía en cualquier lado pidió un plato más. Quedando los tres muchachos muy satisfechos, y después de pagar fueron a una pequeña tienda especial del pueblo, la cual tenía bebidas artesanales a lo que sin dudarlo los muchachos las compraron y mientras tomaban en el camino vieron como el sol de la tarde se caía en el pequeño pueblo. En eso Itami habló. Maestro, ¿puedo hacerle una pregunta? Itami, ya te he dicho que me llames Tamasi o Tsukumo, ¿entiendes? Sí, senpai, y mi pregunta es la siguiente, ¿por qué me quitó mi bebida? Ante tal pregunta Tamasi se paralizó de golpe ya que pensó que Itami no se daría cuenta de eso. Pero antes de dar una respuesta el mismo Itami siguió hablando, yo pedí con un poquito de sake, además me costó mucho convencer al señor de la tienda por qué lo hizo senpai. A lo que Tamasi respondió con gran sabiduría en su voz. Mi querido discípulo, yo solo te protejo de las malas vibras que trae tener sake en tus venas. Ante tal respuesta Itami se lo quedó mirando con ojos de no te creo ni una sola palabra. A lo que Tamasi pensó que este muchacho era fácil de convencer cuando se trataba de maldición o hechicería, pero en lo demás nunca lo escuchó ni creyó, así que resignado Tamasi dijo con voz de maestro y una confianza exagerada. Es que a mí no me quiso dar porque parezco extranjero, jejeje, pero eso no quita que yo vele por su seguridad, ¿entiendes? No le creas, si Itami te lo quitó por el sake, ya no le des más vueltas. Dijo Yoshinobu con voz resignada y de decepción en dirección a Itami. A lo que Tamasi lo miró con ojos de, no puedo creer que dudes de mi bondad, a lo que los tres muchachos se rieron por la ironía de un mal chiste. Pero el ambiente tranquilo de calma y camaradería fue interrumpido por una pequeña presencia que alertó a los tres muchachos. Quienes miraron encima de sus cabezas un pequeño Shikigami que les habló con una voz chillona. Los estudiantes de segundo año por favor presentarse en Kioto, en la academia de hechicería ante el profesor Miwariku inmediatamente. Al escuchar eso los tres chicos fruncieron sus cejas, ya que esto sonaba a una nueva misión. Cada uno con diferentes pensamientos, pero el más afectado fue Tamasi, quien no quería hacer más misiones, sí le encantaba la lucha pero siendo sincero no esperaba que reencarnara tan rápido y todo por perder en piedra, papel o tijera. Además de que en estos momentos deseaba tener la habilidad de teletransporte, pero al no tenerla solo pudo suspirar. Nota del autor: si yo perdí en el juego que propuse, pensé que ganaría fuera nota. Y mientras Tamasi y los otros dos chicos se desanimaban, en otra parte de Japón, específicamente en Kabukicho en Shinjuku, Tokio, sobre un edificio que denotaba lujo y extravagancia. Dos hombres, uno de pelo rubio, ojos azules con rasgos toscos que le daban un aire de seriedad, denotando que era un extranjero, miraba al otro hombre que se encontraba al frente, este era asiático con cabello negro largo pero bien peinado además de tener rasgos más finos, denotando que era originario de Japón. Los dos no decían ni una sola palabra, solo miraban evaluándose uno al otro, pero principalmente entendiendo la situación que tenían adelante de ellos. Pero la tensión fue rota cuando el hombre rubio habló repentinamente. Señor Nakano, me alegra, no pensé que tendría tantos hechiceros a su alrededor solo para una simple charla de amigos. Al escuchar eso el hombre japonés conocido como Nakano respondió con simpleza. De seguro no es nada comparado con lo que su país tiene, ¿o estoy equivocado, amigo? Ante tal respuesta el hombre pelirrubio solo sonrió sutilmente y dijo. Lástima que ya no sean lo que eran antes, después de todo es muy duro que los clanes repriman sus actividades. Nakano frunció el ceño cuando escuchó tales palabras y respondió tajantemente. Ya basta de este pequeño juego, dime, ¿qué es lo que quiere tu país para que mandaran a su mejor hechicero, si es que se te puede catalogar como tal? Después de todo aquí no eres más que un hechicero de segunda. Qué directo, señor Nakano, pero está bien, iré al grano, pero sería mucho mejor si estuviéramos a solas, no quiero que la información saliera de aquí. Ante la respuesta del hombre pelirrubio Nakano alzó su mano y de inmediato todos salieron del balcón, así quedando solo dos personas en la cima del edificio. En eso Nakano dijo. Bien, dime qué quieres, Mitri, y en especial qué es lo que desea tu país. Ante tal pregunta el hombre rubio, ahora conocido como Mitri, habló con calma pero con más seriedad. Excelente, mi país quiere proponerle un trato, si acepta se le otorgará todo el apoyo que necesite para cumplir la misión, después de todo no hay mejor organización de hechiceros, obviamente quitando a los ancianos del Jujutsu. Así que tu país desea utilizar el poder del grupo Q, pero aún no me dices qué es lo que quieren. Ante tal respuesta de Nakano, Dmitri sonrió más confiado y dijo. Quiero que mates a Tsukumo Tamasi.
Al escuchar eso Nakano por primera vez en toda la conversación se sorprendió e incluso rompió su postura pensando que no escuchó bien. A lo que Dmitri al ver eso repitió pero esta vez con más detalles. Así como escuchaste deseamos que Tsukumo Tamashii muera permanente, como sabes desde su nacimiento la guerra paró ya nadie siguió luchando, muchos planes de gente poderosa se vinieron abajo, pero sobre todo las potencias mundiales se estancaron, muchos acuerdos nunca se concretaron incluso muchas de las organizaciones secretas dejaron de actuar por la existencia de ese niño, incluso el grupo Q, quien posee el 5% de los hechiceros a nivel mundial, siendo la segunda potencia más grande en la hechicería se tuvo que ocultar. Pero antes de que Dmitri siguiera hablando Nakano lo interrumpió. Para allá, no sé qué plan tengas pero solo lo diré una vez y escucha bien, ese niño que quieres matar es un monstruo que no puede ser tocado, aún no puedo creer que exista tal criatura caminando por la tierra, sabes antes era como tú confiado pero cuando lo vi, lo recuerdo tan fresco como ayer. Mientras todos se rendían, nosotros pensamos que su muerte ya estaba escrita por nuestra mano, habíamos planeado todo pero qué ingenuos fuimos tan solo tenía 12, una presa fácil pensamos pero cuando fue la hora de actuar nadie se movió, lo sentimos dentro de nuestro ser, que si lo atacamos en ese instante todos moriremos en el acto, además ese engendro sabía de nuestra llegada como si lo sintiera y aún así apenas nos prestó atención como si fuéramos insectos insignificantes, por eso te digo que no te metas con ese niño, además estoy 100% seguro que en la actualidad ese mocoso ya es un hechicero de grado especial. Cada palabra fue escuchada por Dmitri, pero este ni se inmutó ante lo que decía Nakano, como si no le afectara nada de lo dicho por aquel hombre. Así que decidió interrumpir y dijo: de seguro conoces las 7 píldoras de Ajun. Al escuchar eso Nakano dejó de hablar y miró fijamente a Dmitri dando a entender que sí sabía de las píldoras de Ajun. Por supuesto que las conozco, es una de las 9 maravillas de la hechicería, tal vez incluso sea la más valiosa, pero ¿qué importa ese objeto después de todo? Está resguardado por las barreras de Tengen. Te equivocas en dos cosas: primero, no son 7 píldoras sino 14, y segundo no todas están en la barrera de Tengen. Nakano al escuchar la respuesta que le dio Dmitri sobre las 7 píldoras de Ajun se sorprendió inmensamente, esta información valía más que cualquier cosa ya que incluso los 5 grandes clanes no conocían tal hecho además. Nakano sabía perfectamente el poder de tales píldoras, una sola de esas píldoras y cualquier hechicero no importa qué tan débil sea se convertirá en uno de primer grado pero a cambio, perderá su identidad, se convertirá en un ser totalmente nuevo que no sería ni humano ni maldición, y eso es por cómo fueron hechas las píldoras de Ajun. Ya que es antes de la era Heian la cual es considerada la era de los hechiceros donde la humanidad sacó a los más grandes usuarios de energía maldita, pero esa gran prosperidad fue gracias a la muerte de Ajun. Hace más de 1500 años, mucho antes de la era Heian las maldiciones eran quienes gobernaban Japón y todo el mundo. Todo gracias a un único rey, conocido como el dios de las maldiciones, un ser que nació del miedo a la misma oscuridad era Ajun el dios demonio del séptimo cielo. Su poder era tal que no había nadie ni hombre ni maldición, que pudiera hacerle frente en poder, pero por gracia divina o suerte, habían nacido 5 individuos conocidos como los 5 grandes espíritus vengativos, de los cuales descienden los 5 grandes clanes, Rojo, Zenin, Kamo, Inumaki y Tsukumo, quienes pusieron fin a la vida de Ajun, dando paso a la era dorada de los hechiceros. Pero esa no es toda la historia ya que Ajun incluso siendo exorcizado, su enorme poder era tal que una parte de su cuerpo no podía ser eliminada por ningún hechicero. Al ver que incluso muerto Ajun era un peligro los clanes utilizaron un ritual para transformar su corazón en 7 píldoras, las cuales daban un inmenso poder a todo aquel que tome una sola píldora. La maldición es dejar de ser uno mismo pero tampoco será Ajun, sino que se convertirá en un nuevo ser. Ante tales pensamientos Nakano fue sacado de su mente ya que Dmitri volvió a hablar y dijo: sé que conoces la historia de Ajun, de eso no tengo ninguna duda, pero hay algo que falta en la historia, que en realidad fueron 14 píldoras, esto lo sé porque nuestro país posee 2, China también tiene 2 pero Estados Unidos tenía 3, hasta que les pudimos arrebatar una, así que en este momento quiero hacerte entender que si nos ayudan les daremos una píldora, además de prestarles todos los recursos que necesiten, a cambio queremos la muerte del mocoso como prioridad. Al escuchar eso Nakano quedó impactado, tal propuesta era tentadora, tendría recursos ilimitados además de poder matar a la causa de sus problemas, pero también sabía una cosa: si fallaba toda la culpa recaería en el grupo Q, una espada de doble filo, pero entendió que el costo valía más que la pérdida, así que miró a Dmitri y dijo:
Trae la píldora, además necesito y quiero que me den a la maldición de grado especial que guarda tu país, la necesito para cumplir esta pequeña petición. Sin más, Mitri asintió al mismo tiempo que se levantaba de la mesa y comenzó a ir en dirección a la puerta, con una pequeña sonrisa de comprensión, ya que muy pronto el mundo pasaría por un infierno, pero ¿quién es él para imponerse ante los poderosos? Después de todo, él solo es un mero mensajero. Así, dejando solo a Nakano en aquel balcón, quien tras estar en completo silencio por un buen tiempo, como si contemplara esta pequeña paz, repentinamente alzó su mano y de las sombras aparecieron dos personas, una mujer hermosa de estatura pequeña, no más de 1,68, pero sobre todo joven, con una edad que rondaba los 21 años. La otra figura era un hombre mucho mayor, casi de 35 años, con un porte alto casi de 1,90, además de tener el pelo largo y ondulado que le llegaba a los hombros, con ojos azules y rasgos claramente extranjeros, pero vistiendo con ropa japonesa antigua. Y aún así, lo que llamaba más la atención era una cicatriz con costuras en su frente, que apenas se veía por su pelo suelto y revuelto. Aquel hombre miraba a Nakano con una sonrisa tranquila, y sin más el hombre fue el primero en romper el silencio. ¿Y cómo estuvo la pequeña reunión de amigos? Al escuchar eso, Nakano lo miró fijamente sin parpadear. Aquel extranjero vino hace una semana atrás específicamente a hablar con él. Aquel hombre contó muchas cosas de los países que Nakano no conocía, incluso le enseñó nuevas formas de utilizar la energía maldita, ya que a diferencia de los clanes o las escuelas de Jujutsu, los hechiceros independientes aprenden a base de prueba y error, así que no le quedó de otra que escuchar y aceptar a medias las peticiones del extranjero, el cual le sugirió sutilmente aceptar hablar con el enviado de Rusia y escuchar su propuesta sin negarse. Al principio pensó que serían negocios sobre exportación de niños con la habilidad de utilizar energía maldita, siendo una tarea muy difícil de hacer por la pequeña cantidad de usuarios del Jujutsu que había a nivel mundial. Además, tras el nacimiento de Tamashii Tsukumo, los hechiceros comenzaron a prestar más atención en Japón, haciendo la tarea mucho más difícil de lo que ya era. Pero jamás imaginó tal acontecimiento en este acuerdo con Rusia. Incluso enviaron a su mejor hechicero Dmitri de rango 3 a hacer un trato de tal magnitud. Así que Nakano comenzó a ser más cauteloso que antes con el extranjero, que al parecer sabía más de lo que dejaba ver a simple vista. Sin más, Nakano habló en dirección a la mujer joven, ignorando totalmente las palabras del extranjero, quien no parecía disgustado, al contrario sonrió un poco más. Sin más, Nakano habló. Ogami, quiero que prepares todo para cuando la maldición de grado especial llegue aquí. Además, convoca solo a los mejores de los mejores hechiceros que tengamos, y diles explícitamente que se preparen para matar a Tamashii Tsukumo. Al escuchar eso, la mujer conocida como Ogami asintió con respeto y dijo: así será, maestro. Sin más, me retiro, con su permiso. Así, sin más, Ogami se retiró de aquel lugar sin decir más nada, a lo que nuevamente el ambiente quedó en silencio por unos minutos, los cuales fueron rotos por Nakano. ¿Qué quieres lograr? Y no me vengas a decir que es por la causa del grupo Q. Qué astuto eres, me sorprende lo perspicaz que puedes llegar a ser. Pero sí tienes razón, mi objetivo siempre fue matar a Tamashii Tsukumo como todos los demás. Ante tal respuesta, Nakano miró al extranjero con un toque de irritación, pero sobre todo enojo contenido. Basta de tus burlas, sé que todos los países lo quieren muerto por el poder que tiene el mocoso más que por otra cosa, ya que a ellos les da igual que las maldiciones aumenten o la energía se vuelva más fuerte, solo quieren seguir con la guerra nada más, para ver quién será la próxima potencia a nivel mundial. Después de todo, muchos tratos quedaron a medias, y la presencia de ese monstruo que llaman Tamashii impide tales tratos. Así que dime qué buscas tú en verdad, pero sobre todo cuál es tu objetivo. Ante tales palabras, el extranjero miró a Nakano con tranquilidad y después suspiró, como si Nakano fuera un pequeño dolor de cabeza. Sin más dijo: para el mundo de la no hechicería, Tamashii Tsukumo es un arma más, y para los pocos hechiceros extranjeros, Tamashii es un monstruo que altera el equilibrio, pero no los culpo, solo son humanos o personas ignorantes que desconocen lo que en verdad representa ese niño. Verás, la habilidad iluminación de la octava conciencia, en conjunto con la técnica hereditaria de sellado del clan Tsukumo, es única, por dos razones, ya que el nacimiento de un individuo con las dos habilidades juntas se vuelve un imán del karma positivo. En pocas palabras, mientras más viva el chico, más balance trae a hechiceros y maldiciones, lo que da nacimiento a individuos poderosos por igual. Solo hay un problema: ese muchacho aún no ha activado por completo la iluminación de la octava conciencia. Ante tales palabras, Nakano entendió más a profundidad la importancia del mocoso, y por fin entendió que el extranjero quería sacar ese potencial, pero una duda persistía y dijo: ¿pero a todo esto en qué te beneficia a ti?
Entiendo su importancia, pero da igual si algún individuo con herencia poderosa nace, como el clan rojo y sus 6 ojos. Te equivocas, primero si naciera un individuo con los 6 ojos y técnica maldita hereditaria ilimitada, solo las maldiciones se harían más fuertes por instinto de supervivencia. Ahora si el clan Inumaki diera a luz a alguien con los ojos todopoderosos, sería igual que con el clan rojo, pero si el clan Zenin tuviera un niño con la técnica hereditaria de las 10 sombras, o la técnica de monarca de las sombras, sería nuestro, solo beneficiaría a su clan y a quienes los rodean. El mismo acontecimiento puede suceder si el clan Kamo diera a luz a un niño con el cuerpo divino de carne, y la técnica hereditaria de control sanguíneo solo beneficia a su propio clan. El único que no es neutro como tal es el clan Tsukumo, ya que el usuario de la octava conciencia y la habilidad hereditaria de sellado, posee naturalmente la energía positiva como negativa, sin mutar su propia energía negativa o positiva, y para mi plan necesito que active por completo el verdadero potencial de sus ojos, por eso estoy usando a Rusia y al grupo Q como sacrificio. Ante tal revelación, Nakano miró fijamente al extranjero que tenía adelante por unos segundos y repentinamente alzó su mano a una velocidad increíble en dirección al cuello de aquel extranjero, pero repentinamente detuvo su ataque y dijo con una sonrisa sarcástica: jaja. Solo dime que es un secreto y no me mientas tan descaradamente, después de todo yo mismo lo averiguaré. Sin más, Nakano se levantó y se fue del balcón, dejando solo al extranjero, quien sacó de su manga una canica de cristal. Y en total soledad dijo: qué interesante habilidad tiene este cuerpo, lástima que sea tan débil, pero ¿qué puedo esperar después de todo? Es de las pocas cosas que tiene el extranjero. A la mañana siguiente, en el Colegio Técnico de Magia Metropolitana de Kioto por la tarde, 3 estudiantes con cara de sueño caminaban en dirección a su aula, pero uno de ellos miraba fijamente a Itami, a lo que el mencionado sintió su mirada y se encogió de hombros, así hasta que Itami dijo en alta voz: aún no domino bien mi técnica, así que maestro, me puede dejar de ver con mala cara. No la dominas porque no entrenaste, confié en ti y me fallaste, no puedo creerlo, como me has decepcionado, mi discípulo, así ya no podré entrenarte. No maestro, no es así, prometo volver a esforzarme. Deshonra para ti y toda tu familia. No, maestro. Y mientras Itami estaba en el suelo como si fuera un monje arrodillado, Tamashiri estaba con sus manos en la espalda, como un antiguo inmortal, regañando a Itami. Y todo eso lo estaba viendo Yoshinobu con una cara de enojo a punto de explotar hasta que no pudo más. Ya basta. Ustedes dos dejen de hacer el tonto y apúrense. En eso tanto Itami como Tamashiri se pusieron en firmes y dijeron sí señor al unísono. Pero fueron interrumpidos por una voz que transmitía calma y diversión, pero con un poco de cansancio. Yoshinobu, sé más tranquilo y diviértete como los demás, y ustedes dos, Itami y Tamashiri, no hagan siempre de tontos, hay niños cuando me escucharán. Quien habló fue su profesor Miwa Riku del clan Miwa, era uno de los clanes menores, se podría decir que era el clan más bajo incluso entre los clanes menores. Nota del autor: sé que el clan Miwa no es canon, pero como no hay más clanes menores mencionados en la obra, me tomaré la pequeña libertad de ponerlo como uno, al igual que otros personajes secundarios, que no tienen tanto contexto sobre su pasado. Sin más, fuera nota. Al escuchar esa voz, los tres dieron media vuelta. En eso el primero en saludar fue Tamashiri, con una pequeña sonrisa al mismo tiempo que levantaba su mano con tranquilidad y alegría, siendo casual e informal en su saludo. Buenas tardes, profe, aquí listos para el informe. El siguiente fue Yoshinobu, quien lo saludó formalmente inclinando la cabeza como respeto. Buenas tardes, profesor, y disculpe el retraso. El último fue Itami, quien saludó como Yoshinobu pero con torpeza. Buenas tardes, profesor, e igual disculpe el retraso. Al ver eso, el profesor Miwa solo suspiró por tener unos estudiantes muy peculiares, sin más dijo: no se preocupen muchachos, la reunión con los ancianos fue larga, yo también recién estoy viniendo, vengan, síganme, el informe puede esperar, primero tengo que darles una información a los tres. Ante eso los muchachos vieron que el tono del profesor sonó más serio y cansado, siendo muy inusual tal comportamiento. Así que los muchachos siguieron en dirección a su aula, la cual solo tenía 3 sillas de estudio, se sentaron y prestaron atención a lo que el profesor Miwa diría a continuación.
Se han avistado hechiceros extranjeros en las 3 grandes ciudades, no se sabe el motivo de su llegada, pero no augura nada bueno, así que el Consejo de Ancianos y los 5 grandes clanes han puesto la alerta máxima, y dieron la orden según las reglas del Jujutsu de capturar a cualquier hechicero extranjero. En caso de que muestre la más mínima hostilidad, se permite matar inmediatamente a dicho hechicero. Las personas que participarán solo serán de grado 1 y semi-primer grado, además los líderes serán los 3 actuales hechiceros de grado especial. En Tokio el encargado será el grado especial de la familia Gojo, Sora Gojo de 52 años, quien heredó solo el sin límites. En Osaka se encarga el segundo hechicero de grado especial Takahiro Zenin de 60 años con la técnica hereditaria de las 10 sombras, y en Kioto estarás tú Tamashii Tsukumo, actual hechicero de grado especial. Además a ti se te ha dado la orden de ir totalmente solo por petición personal tuya y de los ancianos, incluyendo de que solo tú irás a cada sitio, por 5 días en secreto para mapear los alrededores de las 3 grandes ciudades. Al escuchar eso Tamashii asintió ya que él pidió eso, además de que los ancianos saben que si Tamashii iba en grupo los demás serían una carga para él. Y tras unos cuantos minutos de charla incluyendo el reporte de la misión realizada en el pequeño pueblo, los 3 salieron del aula para tener el resto de la tarde para despejar la mente, y prepararse para la tormenta que se propagará por todo Japón. Sin más los muchachos decidieron ir al pequeño lago de la academia para relajarse un rato. Con Itami él fue a ver las toallas y bocadillos, así quedando solo Tamashii y Yoshinobu. Este último habló con seriedad en dirección a Tamashii. En vez de ir a relajarte deberías prepararte para mañana. Yoshinobu, que gano estresándome por algo que no puedo controlar, es mejor tomarlo con calma. Además descubriré rápidamente este pequeño juego que prepararon los extranjeros. Después de todo no hay nadie en el mundo que sea un reto para mí. Ante tales palabras Yoshinobu aceptó a regañadientes ya que entendió que era verdad todo lo que decía Tamashii. Después de todo actualmente no hay nadie que esté al nivel, incluso los líderes de los clanes no podrían hacer mucho ante Tamashii. Y con esta pequeña conversación terminada se encontraron con Itami, quien ya había traído todo lo pedido para este día de calma y diversión. Pero antes de seguir avanzando al lago Tamashii volvió su cabeza en dirección a una esquina y dijo con una sonrisa juguetona de ya te atrapé. «Hey, ¿ustedes qué hacen? Ya salgan y vengan con nosotros». En eso 2 chicos de primer año salieron de una esquina con timidez y gran emoción. La primera en hablar fue una chica de no más de 15 años conocida como Naoko y con gran emoción dijo: «Senpai, ¿es verdad que irás tú solo a combatir?». Ante tales palabras Tamashii estaba a punto de hablar pero fue interrumpido por Yoshinobu. «¿Qué hacen aquí? Según tengo entendido los de primer año no participarán, y se quedarán en la academia, específicamente en sus habitaciones por orden indefinida». Jejeje. Yoshinobu, creo que no debes asustar a los menores. Acotó Itami nerviosamente sobre lo dicho por Yoshinobu a los de primer año, pero como si no existieran los jóvenes de primer año apenas, y prestaron atención a las palabras dichas por Yoshinobu solo esperando la respuesta de él. Al ver eso tanto Yoshinobu como Itami tuvieron expresiones diferentes, uno estaba furioso por ser ignorado y el otro en blanco ya que no lo tomaron en cuenta. A lo que Tamashii solo se rió alegremente por la interacción que tenían todos, pero rápidamente se calmó y con seriedad fingida dijo a los de primer año: «Mis queridos discípulos, no se preocupen, nada saldrá de más manos, cuidaré y defenderé la buena comida de Japón». Al escuchar eso los de primer año prestaron mucha atención, pero ante las últimas palabras dichas los 2 muchachos fruncieron el ceño confundidos. Pero no le prestaron mucha atención. Después de todo Tamashii siempre tenía dichos muy curiosos. Así que el último muchacho, que era Makoto, dijo casi en un susurro: «Senpai, por favor no se esfuerce demasiado». A lo que Tamashii solo sonrió y respondió con alegría: «Ya basta de sentimentalismo, mejor vengan, vamos a pescar en el lago y a comer, para festejar un día más de vida pero sobre todo de libertad». A lo que todos se animaron, incluso Yoshinobu solo asintió ante el infantilismo de Tamashii y aún así lo siguió. Así pasando una tarde donde Tamashii y Itami pescaron varios peces en el lago, mientras Yoshinobu preparaba el fuego y los elementos para cocinar el pescado. Mientras que Naoko y Makoto ayudaban en lo que podían. Después de todo, no siempre tenían un día libre y tranquilo. Tras un par de horas todos comieron varios peces, incluso Itami, Makoto y Naoko halagaron a Yoshinobu como si fuera un santo por preparar esta comida, quien incluso se sonrojó apenado por tantas palabras de respeto, aunque después se enojó. No por ser elogiado, sino que los de primer año e Itami fueron convencidos por Tamashii de ser demasiado halagadores para ver la reacción que pondría.
En esa atmósfera tan alegre Tamasi meditó, y observando a todos pensó que una guerra no puede afectar a los jóvenes, entonces tomó una decisión: después de todo, mientras él esté aquí nadie puede dañarlos. Y tras pensarlo un rato decidió decir sus siguientes palabras. Tamasi habló en alta voz para que todos prestaran atención. Oigan, ¿y si hacemos algo súper divertido? Vengan a acompañarme ante la cacería de todos los hechiceros enemigos. Después de todo, no siempre tienes a personas reales para practicar la hechicería. ¿Qué dicen? ¿Verdad que es divertido? Y corté.